En nuestra cultura hay un gran afán por encontrar un mensaje supremo, un mensaje trascendental que resuelva todos nuestros problemas. Un mensaje que cambie nuestra vida. Y eso es lo que busca cada religión, cada filosofía. Busca la manera de llegar a Dios, de crear el cielo aquí en la tierra. Y las personas, como les encantan estas ideas, estas filosofías, ponen su fe, ponen su confianza en estas ideas, en estos supuestos mensajes que solucionan cualquier problema. Y ponen su fe también en los gobernantes, en pensadores, en filosofías, en ideologías, pero siempre quedan defraudados. Siempre quedan defraudados. ¿Qué mensaje es el que necesitan las naciones? ¿Cómo el ser humano puede alcanzar a Dios? ¿Cómo el ser humano puede llegar a ser salvo? La respuesta es el Evangelio de Jesucristo, mis hermanos. El Evangelio de Jesucristo. Y mi pregunta para ti esta mañana es: ¿valoras el Evangelio de Jesucristo? ¿Conoces el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Entiende cuánto necesitas el Evangelio? Si hay una idea central que quiero que nos llevemos a casa, es que Dios nos ha llamado para que el Evangelio de Cristo sea nuestro centro. Dios nos ha llamado para que el Evangelio de Cristo sea nuestro centro. Nuestro centro. El sermón se va a dividir en 3 puntos para los que anotan. Número 1, el origen del Evangelio. Desde el versículo 1 al versículo 2. El origen del Evangelio. El punto número 2, el centro del Evangelio. El centro del Evangelio, que abarcarán desde el versículo 3. Y finalmente, el punto número 3, el llamado del Evangelio. Desde el versículo 5 hasta el versículo 7. El llamado del Evangelio. Y comencemos con nuestro primer punto, desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas Escrituras. Pablo comienza esta carta hablando de su llamado, hablando de cómo el Señor lo designó como apóstol de Jesucristo. Y él usa su nombre griego, que es Paulos o Pablo, porque sabemos que su nombre judío era Saulo, ya que Dios lo designó a él como apóstol a los gentiles. Él es nuestro apóstol directamente en este sentido. Y Dios lo ha apartado para una tarea muy específica. ¿Cuál es? Fue apartado para el Evangelio de Dios. Pablo no tenía otra misión que no fuera anunciar el Evangelio de Dios al mundo. Y antes de continuar, vamos a ver el propósito de esta carta, que es precisamente que Dios va a manifestar su justicia mediante el Evangelio de Cristo. Miren, tan solo con este saludo que Pablo da, está tan saturado, tan lleno de teología,
y tienes el Evangelio por todos lados, mis hermanos, por todos lados. Es el saludo más largo de todas las cartas, imagínense ustedes. Y es una de las pocas iglesias que no conocía al apóstol Pablo directamente. Pablo jamás había ido a Roma a conocerlos. Y por eso él quería conocer a estas iglesias y quería estar con ellos para predicarles el Evangelio. Como no los había podido hacer, como veremos la semana que viene, él les va a predicar el Evangelio en toda esta carta. Porque el Evangelio salva a los no creyentes y santifica a los cristianos. Por eso es necesario nosotros como cristianos escuchar el Evangelio, porque es a través de él que somos santificados. Esta es una carta sumamente larga, así que la estudiaremos por parte. Y es una de las cartas más influyentes en la historia de la iglesia. Por eso muchos las han considerado la obra magna o la cumbre del Nuevo Testamento de Pablo. Sugel Michelem lo plasma de esta manera. Es el Everest del Nuevo Testamento, el pico más alto. Es imposible tener un conocimiento preciso del Evangelio y de sus implicaciones sin una comprensión apropiada del contenido de esta epístola. Es imposible entender el Evangelio en su plenitud sin esta carta, porque su propósito es explicar detalladamente qué es el Evangelio y en qué consiste el Evangelio. Esta carta es la responsable de la conversión de personajes como Agustín de Hipona, como Martín Lutero o como John Wesley y otros grandes predicadores a lo largo de la historia. Juan Calvino dijo sobre esta carta: cuando alguien entiende estas epístolas, tiene un pasaje abierto para el entendimiento de toda la Escritura. Romanos nos ayuda a entender toda la Biblia, mis hermanos. Así que vamos a sumergirnos en el mensaje que Pablo está anunciando aquí, que ya vimos que no es de Pablo, sino que viene directamente de Dios, el Evangelio de Dios. El Evangelio define la identidad del apóstol Pablo. Él, antes de ser alguien que armaba carpas o de ser un hombre judío, él era un apóstol de Jesucristo. Inclusive su mayor título antes de ser apóstol es ser siervo, esclavo de Jesucristo. Él es siervo de su amo por amor, con entrega, con dedicación por este amo, por este maestro que él tanto adora, que él tanto ama y lo sirve. El Evangelio viene de Dios, mis hermanos. No es el Evangelio de Pablo, no es el Evangelio de Juan, es el Evangelio de Dios en última instancia. Por eso, si rechazamos este mensaje, no estamos rechazando a Pablo. ¿Estamos rechazando a quién? A Dios directamente. Porque el Evangelio no solamente se trata de Dios, sino que proviene de Dios. Él es su autor, es su mensaje, es la manera en la que Él ha designado que los hombres van a ser salvos. Así que Dios es tanto el origen del Evangelio como el tema del Evangelio. Y hay de nosotros, mis hermanos, si cambiamos su Evangelio, porque es su Evangelio, es su mensaje. Hay de nosotros. Por eso Pablo nos dice en Gálatas 1, del 7 al 8, no hay otros evangelios, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros
o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Anunciemos el evangelio de Dios fielmente, mis hermanos. Ahora, ¿cómo Dios anunció sus evangelios? Los anunció por medio de los profetas en las santas escrituras. Todo el Antiguo Testamento son las santas escrituras que Pablo se refiere. Así que no es algo nuevo que Pablo se inventó, o se inventaron los apóstoles o el mismísimo Señor Jesucristo. No, es algo que proviene directamente de Dios desde la eternidad. Por eso en Apocalipsis se le llama el Evangelio eterno. El Evangelio eterno. Y es por medio de estas escrituras que podemos ser sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Es por estas escrituras que Dios nos manifiesta el Evangelio. Así que comenzando desde Génesis 3:15, que se promete un redentor que aplastará la cabeza de la serpiente, hasta la promesa de Abraham, que de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, hasta las profecías de Ezequiel, que yo quitaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y mi espíritu habitará en ellos. Todas las profecías, todos los escritos de los profetas se tratan de una sola cosa: del Evangelio. Se nos promete el Evangelio, se nos anuncia el Evangelio. Como dice Suhel Michelem, este es el Evangelio de Dios. El método de salvación fue diseñado por Dios y fue llevado a cabo por Dios de principio a fin por medio de la persona y la obra de su Hijo, para que Él solo sea glorificado en la salvación de los pecadores. Solamente Dios va a ser glorificado por nuestra salvación, porque Él ha designado este plan de principio a fin. Es de Él, fue Él quien lo diseñó, se trata de Él. Vamos al segundo punto, el centro del Evangelio, desde el versículo 3 al 4. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos. La Reina Valera de 1960 lo dice de la siguiente manera: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, para la resurrección, por la resurrección de entre los muertos. El Evangelio, mis hermanos, nos anuncia una promesa que viene desde el Antiguo Testamento, pero que se nos ha cumplido en este tiempo que nos escribe Pablo. Se cumple en Jesucristo. El Evangelio se trata de una persona, no de varias ideologías, no de varias ideas, no. El centro del cristianismo no es una ideología bonita que nos gusta, que nos hace sentir bien. No, el Evangelio se trata de una persona. Se trata de Jesucristo, no se trata de nosotros. Y es triste que en muchas iglesias de hoy se predica únicamente el nosotros, el yo, pero no se predica a Cristo, no se habla de Él. Y es que el contenido del Evangelio siempre debe incluir o la vida de Cristo, o su muerte, o su resurrección, pero algún aspecto del Evangelio debe estar presente, porque su persona es el centro del mensaje. Él es el Evangelio. Él viene de Dios y Él es Dios. Pablo nos dice
que Cristo es del linaje de David, según la carne o según su naturaleza humana. La palabra llegó a ser nos indica que Él ya existía desde antes. Por lo tanto, Él se encarnó, Él se hizo hombre, Él se humilló, Él se despojó de su posición de Dios y vino al mundo a salvarnos. Y era necesario que fuera descendiente del rey David. Cuando te llegues el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Será él quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. Segunda de Samuel 7, del 12 al 13. Él va a ser el rey para siempre y él va a edificar el templo final de Dios aquí en la tierra. Y Cristo lo ha cumplido, mis hermanos. Tanto su madre María como su padre José eran descendientes del rey David. Por lo tanto, Cristo es tanto en su linaje, en su título de rey mesiánico, como en su sangre, descendiente del rey David, hijo de David. Así que Él es nuestro Señor, es nuestro Rey, y nosotros que somos sus esclavos, somos sus siervos, somos sus sirvientes. Hermano, Cristo debe ser el centro de todo cristiano. Debe ser el centro de nuestra vida. Cristo cumplió las profecías desde el Antiguo Testamento. Él es el Dios que se hizo hombre para salvarnos del pecado. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y les pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Mateo 1, 22 y 23. Gloria a Dios por su encarnación, porque por medio de su vida perfecta nosotros podemos ser justificados por el Señor. Él es verdadero hombre. Pero como va a decir Pablo en Romanos 9:5, en su persona Él es Dios. Él es Dios. Y ahora Cristo va a demostrar que es el Hijo de Dios mediante su resurrección. Aquí es cuando vemos su exaltación. Él fue declarado Hijo de Dios, no es la mejor traducción. La palabra en griego es determinado o distinguido. O sea, Dios distinguió a Jesús de todos nosotros mediante la resurrección. Él es diferente de nosotros. Él demostró ser el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. En Juan 5:18 nos deja un punto muy claro. Decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. El título Hijo de Dios ya nos dice por sí mismo que Jesús es Dios. Él es Dios. Y en sus dos naturalezas unidas en una sola persona para siempre, podemos encontrar a nuestro Rey, a nuestro Mesías, a nuestro Señor. La resurrección de Cristo demuestra su divinidad en su humanidad. Como dijo John MacArthur, Dios lo declaró ante el mundo entero, ante todo el universo, como su propio Hijo. Tú eres mi Hijo, en este día te he engendrado. Salmo 2:17. Era necesario que todo el universo supiera: este es mi Hijo, este es el Rey, al que se le dio poder y autoridad tanto en el cielo como en la tierra, y fue resucitado con el poder del Espíritu Santo, por el cual fue guiado por todo su ministerio, y luego fue resucitado por él. Cuando dice que fue resucitado con poder, tampoco es la mejor traducción.
Una mejor traducción sería, Él es el poderoso Hijo de Dios. Poderoso, victorioso, el que resucitó con su propio poder también, porque Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Glorias sean dadas a Dios y a Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro Señor. Esta palabra, curios, solamente se usaba cuando se hablaba de Dios. Dios es nuestro Señor o el Señor. Ahora Pablo usa esta palabra para referirse a Cristo, hablando que Él también es Dios y que Él tiene la autoridad de Dios sobre todo el universo. Y esto nos lleva al último punto de hoy, el llamado del Evangelio, desde el versículo 5 al 7. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado, para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Entre estas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, a todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios, que fueron llamados a ser santos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. La Reina Valera lo traduce de la siguiente manera: y por quien recibimos la gracia y el apostolado, 2 palabras separadas, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Escuchen bien, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es en Cristo que recibimos 2 cosas. Recibimos la gracia y recibimos el apostolado. A través de Cristo recibimos finalmente la gracia, el favor inmerecido de Dios, el regalo de la salvación que tanto necesitamos. El ser humano no puede ganar el cielo por sus propios méritos, por sus propias obras, hermano. Ese mensaje que tanto buscan, ese camino hacia la felicidad, hacia Dios, no lo pueden conseguir por sus propios méritos. Debe ser por gracia, por misericordia de Dios. Cristo gana nuestra salvación. Cristo muere en lugar del pecador para que nosotros podamos ser salvados. Y esto no por algo bueno que nosotros hayamos hecho. No, es un favor de Dios, viene de Dios. Él lo planificó desde antes de la fundación del mundo. Así funciona su evangelio. Es por gracia y no por obras. Y también el Señor nos ha concedido la salvación, nos ha concedido el apostolado. ¿Y qué significa el apostolado? Bueno, cuando se habla de apóstol se refiere a los 12 apóstoles enviados por el Señor Jesucristo, incluyendo también a Pablo, que se nos dice que fue el último apóstol. Pero cuando se usa en plural, también puede referirse a los enviados de los apóstoles o los enviados de Cristo que van a predicar el evangelio. En ese sentido, todos tenemos este llamado del apostolado. Somos apartados por Dios también para el evangelio de Dios. Y somos enviados a predicar el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo. Porque, como dice Pablo aquí, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Somos llamados para llevar a todas las naciones a obedecer la fe. Y es que como heraldos, como representantes de Cristo, llevamos su mensaje y
Todas las naciones deben someterse al señorío de Cristo. Él ha resucitado con poder. Él es el poderoso Hijo de Dios. Por lo tanto, todas las naciones que deben hacer, deben someterse a Cristo. Deben obedecer la fe. Porque la fe requiere sumisión, hermano. El Evangelio demanda sumisión, demanda obediencia. La fe demanda una respuesta. ¿Cuál es? El dar frutos, el someternos a Jesucristo. Como dirá Pablo en Romanos 6:1. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? No, debemos dar fruto. El Evangelio debe transformar vidas. Si el Evangelio no transforma una vida, esa persona nunca ha recibido el Evangelio. Y debe hacer de Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor. Este es el llamado que el Evangelio hace, obedecer a la fe. A todas las naciones. Pero Pablo incluye a las iglesias de Roma para ser parte del pueblo de Dios, apartados de Dios, santos. Pablo llama a los romanos a ser santos, pero antes de eso dice, ustedes son los amados de Dios. Qué hermoso, hermano. Somos los amados de Dios. Dios nos ha amado. Dios nos ha amado. ¿Y cuál es la razón por la cual llevamos a todas las naciones a obedecer la fe? Por amor a su nombre, para la gloria de Dios. Hacemos esto ¿por quién? Por el Señor, para su gloria. No lo hacemos incluso ni siquiera por las naciones, por amor a los perdidos. Y sí, amamos a los perdidos y no queremos que se pierdan, pero nuestra principal motivación es por amor a su nombre, para la gloria de Dios, para que todos digan, wow, gloria sean dadas a Cristo y a Dios Padre que nos han salvado. Dios llama a todos los que serán salvos y ellos responden, como dice en el capítulo 8, versículo 30. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó. Fuimos llamados, mis hermanos, fuimos llamados. Y Pablo no solamente recibe sus identidades en el Evangelio, nosotros también. Las iglesias de Roma y nosotros también recibimos esa identidad en el Evangelio. Número 1, somos amados de Dios, porque su amor es como un sello para nosotros. Como dice el capítulo 5, versículo 5, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Y por qué nos amó? ¿Por algo que hicimos? No, seguimos en la gracia, porque Él lo quiso desde la eternidad, porque Él nos ha predestinado para esto. Número 2, Dios nos ha llamado para salvación. Como dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras buenas obras, sino según el propósito suyo y la gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mis hermanos, quien viene a Cristo es porque fue llamado primero. Y Pablo enfatiza que como Él fue llamado y fue apartado para el Evangelio, nosotros también fuimos llamados y apartados para Dios. Lo que nos lleva a nuestra tercera característica, son hechos santos. Somos hechos santos, o sea, apartados. Fuimos apartados para Dios, fuimos consagrados para Él. Como dijo Pedro, sean santos, porque yo soy santo, que sabemos que en última instancia lo dijo Dios mismo. Dios nos ha llamado a ser santos.
como dice aquí, llamados a ser santos. Pero supieras que una mejor traducción sería: a ustedes los que son santos. Ya ellos son santos porque Dios ya los apartó, Dios ya los santificó. Como dijo Spurgeon, ellos no fueron llamados porque eran santos. No, ellos al ser llamados se volvieron santos porque Dios los santificó. Y Pablo culmina este gran saludo con gracia y paz. La gracia inmerecida que se nos da y la paz que tenemos con Dios por medio de Jesucristo. La bendición apostólica típica. Hermano, ahora nosotros también somos hijos amados de Dios gracias a Jesucristo. Y somos sus siervos, somos sus esclavos, apartados para el Evangelio de Dios. ¿Qué podemos concluir? Que fuimos llamados, que fuimos apartados para el Evangelio de Dios. Que el Evangelio nos ha definido como iglesia, nos ha definido como pueblo y nos ha apartado y llamado para su gloria, para su honra y no para nuestra gloria y para nuestra honra. Fuimos llamados para que el Evangelio de Cristo sea nuestro centro. Debe ser nuestro centro, mis hermanos, el Evangelio. El Evangelio. El verdadero predicador, el que se pare en este púlpito, ha sido apartado para el Evangelio de Dios, al igual que Pablo. Así que debe cuidarse de traer el mensaje de Dios y no su propio mensaje. Este es el mensaje de Dios. Por lo tanto, debemos predicarlo fielmente allá afuera a los hermanos que van a evangelizar. Porque solamente el Evangelio puede salvarnos, hermanos. Solamente Cristo, descendiente de David, Hijo de Dios, que ha resucitado para que seamos justificados. Solamente Él puede salvar a este mundo que está tan perdido. Ninguna idea, ninguna filosofía, ningún gobernante, ningún presidente, ninguna figura puede salvarnos, ni es la solución. No, pon tu mirada en Cristo. Solamente Cristo es la solución. La solución a este país no es un candidato, no es un sistema económico, no. La solución es el Evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Pablo quería predicar el Evangelio en todo el mundo, llevarlo a todas las naciones y ya entendemos el porqué. Y la iglesia debe dedicarse con celo a anunciar el Evangelio y llevar a todas las naciones a obedecer a la fe. Debemos crecer en el Evangelio, hermano. No podemos quedarnos con lo que ya conocemos. Necesitamos ser santificados por medio del Evangelio de Cristo y confirmados en Cristo por medio de Él. Y para ti, que aún no eres creyente, que a lo mejor crees que eres salvo, pero no lo eres, querido amigo, queridos hermanos, cree en el Evangelio de Dios, que se trata de Dios, que se trata de su Hijo Jesucristo, que Él envió a morir por nuestros pecados como hombre, como descendiente de David, pero que fue resucitado con poder, con gloria, con autoridad, para que tú puedas ser salvo hoy, para que tú no recibas el juicio y el castigo que merecías por tus pecados, y para que esa gracia que se nos fue dada por medio de Cristo sea hoy para ti. Cree en Cristo, sométete a Él, hazlo tu Señor, tu Salvador, confías únicamente en Él y obedece la fe que el Evangelio demanda, que el Evangelio exige.